Hola, mi nombre es Joe. Tengo 62 años y hoy les contaré mi historia. Comencé, acomodándome en mi asiento con un suspiro silencioso. He vivido muchos años, pero no fue hasta hace poco que empecé a vivir como realmente quería. Durante la mayor parte de mi vida, recorrí un camino que no era el mío. Ya sabes, un trabajo estable, dinero suficiente para sobrevivir, hacer lo que los demás esperaban de mí. Pero en el fondo, siempre sentí que faltaba algo. Me llevó 57 años darme cuenta de qué era ese algo: construir casas. No solo construirlas, sino restaurar las antiguas, darle nueva vida a estructuras que parecían haber pasado su mejor momento. Y déjame decirte, esos últimos 5 años han sido los mejores años de mi vida. Así que, si estás dispuesto, te llevaré a través de los giros y vueltas que me trajeron hasta aquí. No siempre fue fácil, pero valió la pena cada paso. Cuando era más joven, nunca me imaginé que sería constructor. En aquel entonces, la vida giraba en torno a lo práctico. Mis padres eran gente trabajadora y me educaron para creer en la estabilidad. Mi padre trabajaba en una fábrica y mi madre hacía lo que podía: cosía, limpiaba e incluso cuidaba niños para ganar dinero extra. Seguí su ejemplo. Conseguí un buen trabajo nada más terminar la escuela, en el área de logística de una empresa de transporte. No era glamoroso, pero me permitía pagar las cuentas. Conocí a mi esposa, Sara, muy pronto y construimos una vida juntos. Una vida sencilla, pero llena de amor. Durante años, pensé que estaba contento. Marcaba la hora de entrada, marcaba la hora de salida y pasaba las noches en el sofá, tal vez trasteando con pequeños proyectos en el garaje. Pero siempre había una picazón. No sabía qué era en ese momento, pero me sorprendía fantaseando con esos proyectos. Arreglar una silla, construir un estante, parchar una pared de yeso. Esos momentos de concentración tranquila me hacían sentir vivo. Aún así, la vida tiene una manera de mantenerte ocupado, ¿no? Criamos a 2 hijos, pagamos la hipoteca y finalmente los enviamos a la universidad. Y justo cuando pensaba que podría empezar a averiguar de qué se trataba esa picazón, Sara enfermó. Cáncer. Joe hizo una pausa, su voz se hizo más pesada. Perderla fue lo más duro que he pasado en mi vida. Me rompió de maneras que no puedo explicar del todo. Pero también me despertó. Ella solía decirme: Joe, tienes más dentro de ti de lo que dejas ver. No pierdas tu tiempo. Al principio no entendí lo que quería decir. Después de que se fue, no pude dejar de escuchar sus palabras en mi cabeza. Se reclinó, con una leve sonrisa tirando de sus labios. Un día, hace unos 5 años, vi una casa vieja y desmoronada en las afueras de la ciudad. La mayoría de la gente habría visto una casa demolida, pero yo vi algo más: un proyecto. Sin pensarlo 2 veces, la compré. Sin plan, sin experiencia, solo esta sensación de que tenía que hacerlo. Esa casa me salvó. En estos días, trabajo por mi cuenta. Sin jefes, sin horarios que yo no establezco. Somos solo yo, mis proyectos y mis clientes. Recibo pedidos directamente, principalmente de boca en boca, y ha sido bueno. Mejor que bueno, en realidad. Para los estándares de esta ciudad, me está yendo bastante bien. Lo que pasa con la construcción y restauración de casas es que es algo personal. Cada proyecto tiene una historia y cada cliente tiene sus sueños ligados a él. He trabajado en antiguas casas familiares que la gente quiere devolver a la vida, pequeñas cabañas en las que la gente planea jubilarse e incluso algunas construcciones modernas ambiciosas. Cada una de ellas me parece una oportunidad de crear algo que resistirá la prueba del tiempo. Ahora bien, mentiría si dijera que lo hago todo solo. Tengo un asistente, Connor. Es joven, probablemente de unos 20 años, lleno de energía y curiosidad. Me ayuda con el trabajo pesado y el trabajo pesado, el tipo de cosas que son más difíciles para mis viejos huesos. Connor me recuerda un poco a mí cuando era más joven, excepto que tiene el impulso y el coraje para perseguir lo que ama desde el principio. Intento enseñarle lo que puedo, no solo sobre construcción, sino también sobre la vida. Es un buen chico, aprende rápido y no tiene miedo de ensuciarse las manos.
Verlo crecer y aprender nuevas habilidades es una de las partes más gratificantes de todo este trabajo. Me hace sentir que le estoy transmitiendo algo que vale la pena. Joe hizo una pausa y se frotó la nuca. Pero la mejor parte es saber que estoy haciendo algo que me encanta. Y sí, me pagan bien. Pero la verdadera recompensa es ver la cara de un cliente cuando ve que su casa, su visión, se hace realidad. Eso es lo que me motiva. Y ahora te contaré una situación que ocurrió hace aproximadamente un mes. Comenzó con una llamada a mi móvil de una pareja que buscaba a alguien para colocar azulejos en el baño y la cocina de su casa de campo. Me explicaron que vivían en la ciudad por el momento, al menos hasta que la casa estuviera completamente amueblada y habitable. Parecía un trabajo bastante sencillo y eran gente educada. Por supuesto, estuve de acuerdo. He trabajado mucho con azulejos y me gusta la precisión que implica. Cortar las piezas en el punto exacto, asegurarse de que todo esté perfectamente alineado. Hay una especie de ritmo que disfruto. Quedamos en una cita para que yo visitara la propiedad y echara un vistazo. El marido, el señor Carter, dijo que me dejaría una llave debajo del felpudo, ya que no estarían durante la semana. No le di mucha importancia, muchos clientes confían en mí para trabajar sola mientras ellos están fuera. Supongo que es algo que forma parte de la reputación. Cuando llegué, era tarde por la mañana, el sol empezaba a calentar el campo. Su casa estaba escondida en una calle tranquila rodeada de árboles. Tenía ese aspecto a medio terminar. Paredes pintadas pero sin cortinas todavía, algunos muebles todavía envueltos en plástico. Un lienzo en blanco esperando a que alguien la convierta en su hogar. Joe se inclinó ligeramente hacia adelante y bajó la voz. Pero mientras caminaba por la casa, para hacerme una idea de los espacios en los que trabajaría, algo no encajaba. No era nada obvio, solo una sensación, como si el aire fuera más pesado de lo que debería haber sido. Al principio, lo ignoré. Probablemente era solo mi imaginación o tal vez el aislamiento me estaba afectando. No sabía que en esa casa había más que reformas sin terminar esperándome. Decidí llevar a mi joven ayudante, Tommy, conmigo al trabajo. Es un chico muy trabajador, con ganas de aprender y lo suficientemente fuerte como para soportar el trabajo pesado que preferiría evitar en estos días. La casa estaba a unos 30 minutos en coche de la ciudad, enclavada en un pequeño y tranquilo pueblo. Cuando llegamos, abrí la puerta con la llave que había dejado debajo del felpudo, tal como había dicho el señor Carter. Efectivamente, todos los materiales de construcción ya estaban allí. Baldosas perfectamente apiladas, lechada y adhesivo alineados, e incluso un cortador de baldosas nuevo esperando a ser desembalado. Era raro ver a clientes tan preparados, lo que fue una agradable sorpresa. No perdimos tiempo. Tommy y yo empezamos a trabajar en paralelo. Yo medía y colocaba los azulejos del baño, él preparaba el suelo de la cocina. Era un buen lugar y trabajamos de forma eficiente. Pero a medida que pasaban las horas, no pudimos evitar notar algo peculiar. Tommy fue el primero en mencionarlo. «Hola, Joe», dijo, secándose el sudor de la frente. «¿Has notado lo silencioso que está todo por aquí? ¿Demasiado silencio?» Me detuve un momento y escuché. Tenía razón. No se oían pájaros, ni el parloteo de los vecinos, ni siquiera el zumbido de un coche lejano. Era como si todo el pueblo estuviera conteniendo la respiración. «Ahora que lo mencionas», respondí, «es un poco extraño». Seguimos trabajando, pero el silencio no era lo único que me resultaba extraño. De vez en cuando, veía pasar a alguien por la ventana, lo suficientemente lejos como para no poder distinguir sus rasgos. Se movían rápidamente, como si no quisieran ser vistos, y nunca saludaban ni hacían contacto visual. Tommy también lo notó. «La gente parece rara aquí, ¿no?», dijo mientras tomábamos un breve descanso afuera. Asentí. «Sí, lo parecen. Pero bueno, solo estamos aquí para colocar algunas baldosas, no para hacer amigos». Se rió, pero era una risa nerviosa, como si no estuviera del todo convencido. Y honestamente, yo tampoco. Había algo en ese pueblo que no cuadraba. Después de unas 5 horas de trabajo constante, la luz empezó a desvanecerse.
El baño estaba a medio terminar y Tommy había avanzado bastante en la cocina, pero todavía quedaba mucho por hacer. Decidimos que lo mejor era dar por terminado el día y pasar la noche en la casa. Los Carter habían dicho que podíamos usar la habitación de invitados si era necesario. Como el lugar estaba completamente amueblado, no era una mala idea. Saqué unos sándwiches que había preparado y le di uno a Tommy. Nos sentamos en el porche, viendo cómo los últimos rastros de luz del día desaparecían detrás de la línea de árboles. Era tranquilo, casi demasiado tranquilo. Cuando estábamos terminando, se escuchó un golpe repentino y agudo. Era inconfundible. Alguien había arrojado una piedra a una de las ventanas. Tommy se levantó de un salto al instante y su silla cayó al suelo. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo para echar un vistazo. Lo seguí, pero cuando llegué al patio delantero, él estaba allí de pie, con las manos en las caderas, escudriñando el lugar. ¿Qué fue?, pregunté, mirando alrededor nerviosamente. No lo sé, respondió, todavía recuperando el aliento. No vi a nadie. Quienquiera que fuera, debe haberse escapado. Ambos miramos hacia la calle tenuemente iluminada, pero no había nada que ver, ningún movimiento, ningún sonido, nadie. El pueblo estaba tan inquietantemente tranquilo como lo había estado durante todo el día. Quizás algunos niños jugando, sugerí, aunque incluso mientras lo decía, no estaba seguro. El lugar no parecía exactamente el tipo de ciudad donde los niños estarían haciendo bromas después del anochecer. Tommy se encogió de hombros, pero no parecía convencido. Quizás, dijo, mirando por encima del hombro hacia la casa. Volvimos a entrar y cerramos la puerta con llave esta vez. La extraña sensación de inquietud que habíamos sentido antes se había convertido en algo más intenso. Mientras nos preparábamos para irnos a dormir, no podía quitarme la sensación de que alguien, o algo, nos estaba observando. Ambos intentamos sacudirnos esa extraña sensación, pensando que estábamos cansados y pensando demasiado en las cosas. Nos instalamos en la habitación de invitados, cada uno de nosotros se acomodó en una cama frente al otro. La casa estaba en silencio otra vez, y el único sonido era el crujido ocasional de los pisos de madera y el viento susurrando entre los árboles afuera. Me di vueltas en la cama por un rato, incapaz de ponerme cómoda. La casa se sentía diferente ahora, como si estuviera ocultando algo fuera de la vista, esperando. Traté de ignorarlo, diciéndome a mí mismo que no era nada más que el entorno desconocido. Pero cuanto más tiempo estaba allí acostado, más no podía ignorar la sensación de que algo estaba mal. Entonces lo oí. Pasos suaves, apenas audibles, que venían del pasillo. Mi corazón dio un vuelco. Tommy ya se había acomodado en su cama, así que no podía haber sido él. Esperé, conteniendo la respiración, esperando que fuera solo la casa acomodándose o alguna otra explicación lógica. Pero los pasos se acercaban. Eran lentos, deliberados. Me senté en la cama, con los ojos fijos en la puerta. La luz del pasillo parpadeó una vez, luego se apagó por completo, sumiendo la casa en la oscuridad. Agarré la linterna que había dejado en la mesilla de noche y la encendí. «Tommy», susurré con voz ronca, pero no hubo respuesta. El silencio era ensordecedor. Pasé los pies por el borde de la cama, tratando de no hacer ningún sonido, con el corazón acelerado en mi pecho. Mientras me arrastraba hacia la puerta, la temperatura pareció bajar. Podía ver mi aliento en la tenue luz de la linterna. Me temblaba la mano cuando alcancé el pomo de la puerta y, justo cuando lo toqué, oí un leve susurro, un murmullo bajo e ininteligible que provenía del pasillo. Paralizada, retiré la mano y sostuve la linterna frente a mí. Su luz temblaba mientras escudriñaba el pasillo oscuro. Nada se movía. El aire era denso, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. «¿Qué demonios?», murmuré en voz baja, pero las palabras se sintieron tontas en el momento en que salieron de mi boca. El aire se sentía mal, como si algo antiguo y olvidado se estuviera agitando en las paredes, esperando el momento adecuado. Me volví hacia la habitación y cerré la puerta rápidamente. Podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho mientras miraba a Tommy, que todavía estaba profundamente dormido,
completamente inconsciente de la sensación inquietante que se había apoderado de la casa. Me senté en el borde de la cama, tratando de sacudirme la extraña sensación de miedo. Pero en el fondo sabía que el sueño no llegaría fácilmente esta noche. La casa ya no era solo un lugar tranquilo para descansar, parecía que tenía secretos que no estaba dispuesta a compartir. No podía apartar la vista del hombre que estaba parado afuera de la ventana. Su mirada era penetrante, salvaje e inquietante. El tipo de mirada que hacía que se me erizara cada pelo de la nuca. No se movió, no parpadeó. Solo se quedó allí parado en la oscuridad, con los ojos bien abiertos, casi brillando a la tenue luz de la luna. Yo, ¿qué diablos necesitas?, grité, mi voz temblaba más de lo que quería admitir. Pero el hombre no respondió. Solo se quedó mirando, casi como si estuviera esperando algo o a alguien. Su silencio era más fuerte que cualquier palabra. Tommy, mi asistente, estaba de pie ahora, entrando a trompicones en la habitación, frotándose los ojos. Siguió mi mirada hacia la ventana. Su expresión pasó de la confusión a la conmoción. Se congeló, mirando al hombre como yo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó en voz baja y llena de inquietud. No tenía una respuesta. ¿Qué podía decir? ¿Debería llamar a la policía? ¿Deberíamos enfrentarnos a él? Mi mente corría, pero nada tenía sentido. Estábamos en medio de la nada, a kilómetros de la ciudad más cercana. ¿Y este hombre, quién era? ¿Por qué estaba parado afuera de nuestra ventana en la oscuridad de la noche? Nos quedaremos aquí y mantendremos las luces apagadas, dije finalmente, tratando de sonar más confiado de lo que me sentía. Pero incluso mientras lo decía, sabía que era un plan débil. No teníamos idea de lo que este hombre quería, o de lo que era capaz. Me alejé de la ventana, tratando de evitar hacer más ruido. Tommy hizo lo mismo, aunque podía ver el miedo en sus ojos. Ambos nos acurrucamos juntos en la oscuridad, escuchando atentamente cualquier sonido que pudiera decirnos qué diablos estaba pasando. Pasaron minutos, aunque se sintieron como horas. El hombre no se movió, no habló. El silencio en la casa era sofocante. Finalmente, decidí arriesgarme. Lentamente, me acerqué a la ventana de nuevo, con cuidado de no hacer ruido. Para mi sorpresa, el hombre seguía allí de pie, mirándome. Pero ahora, algo era diferente. Su expresión había cambiado. Ya no era simplemente salvaje, era algo más oscuro. Una sonrisa se había extendido por su rostro, delgada y retorcida, y por primera vez, sentí que el miedo real se filtraba en mis huesos. Me alejé de la ventana, con el corazón palpitando fuerte, y me volví hacia Tommy. Tenemos que salir de aquí, dije, mi voz ahora temblorosa. Tenemos que irnos. Ahora mismo. Tommy no dudó. Me miró, asintió y ambos nos movimos rápidamente para recoger nuestras cosas. El miedo que había estado creciendo dentro de mí era ahora una fuerza abrumadora que me empujaba a la acción. Agarré mi chaqueta y la linterna, sabiendo que si nos quedábamos más tiempo, las cosas solo empeorarían. Atravesamos la casa sigilosamente, tratando de hacer el menor ruido posible. El hombre todavía estaba allí afuera, podía sentirlo, observándonos. Llegamos a la puerta principal, pero antes de que pudiera girar la manija, escuché un sonido, suave al principio, pero inconfundible. Pasos, que venían de la parte trasera de la casa. Me quedé congelada. Tommy, que había estado justo detrás de mí, también se detuvo. Tenía los ojos muy abiertos, su mano temblaba mientras sostenía la linterna. ¿Qué fue eso?, susurró Tommy, su voz apenas audible. No respondí. No podía. Mi corazón latía en mi garganta y los pelos de la nuca se erizaron nuevamente. Esperamos en completo silencio, escuchando cualquier señal de movimiento. Los pasos se hicieron más fuertes, acercándose, y luego se detuvieron. Lentamente giré la cabeza hacia la ventana donde había estado el hombre. Pero se había ido. Ya no había señales de él afuera. Por un momento, pensé que tal vez me lo había imaginado todo. Tal vez solo había sido un producto de mi mente. Pero los pasos eran reales. No podemos quedarnos aquí, dije con voz tensa. Tenemos que irnos ahora, antes de que sea demasiado tarde.
Tommy asintió y salimos silenciosamente por la puerta, saliendo al aire fresco de la noche. El pueblo estaba extrañamente tranquilo. No había luces encendidas en las casas. No se oían sonidos de animales, ni crujidos de árboles, solo silencio. Nos dirigimos al camión lo más rápido que pudimos, mirando constantemente por encima del hombro. Mantuve la linterna apuntando hacia adelante, mi mano agarrando el haz con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Podía oír el leve crujido de la grava bajo mis pies, pero parecía que el mundo entero se había quedado quieto, esperando algo. Cuando finalmente llegamos a la camioneta, no perdí tiempo en subirme. Tommy hizo lo mismo y yo encendí el motor, ansiosa por poner distancia entre nosotros y esa casa. Mientras me alejaba, mantuve mis ojos pegados al espejo retrovisor, medio esperando ver al hombre corriendo detrás de nosotros, o peor, verlo parado al costado del camino, mirándonos ir. Pero no había nada. Solo el camino oscuro detrás de nosotros y los faros delanteros cortando la penumbra. No fue hasta que estuvimos a mitad de camino de regreso a la ciudad que sentí que comenzaba a respirar de nuevo. Mis manos todavía temblaban, pero al menos sabía que estábamos a salvo, por ahora. Miré a Tommy. Estaba en silencio, mirando fijamente hacia adelante, claramente tan conmocionado como yo. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. No lo sé, respondí. Pero no creo que volvamos aquí pronto. Fue una sensación extraña e inquietante, dejar el lugar sin saber exactamente lo que acabábamos de encontrar. Pero una cosa estaba clara, no iba a regresar. Ni por el trabajo, ni por nada. Había algo extraño en ese pueblo, algo que no podía explicar. Y no quería descubrir qué más podría estar escondido allí en la oscuridad. El viaje de regreso al pueblo fue largo. El silencio entre Tommy y yo se hacía más pesado con cada kilómetro que pasaba. La luz de la luna proyectaba sombras extrañas sobre el paisaje, haciendo que la noche se sintiera aún más oscura, más opresiva. No podía sacarme de la cabeza la imagen de los ojos de ese hombre. Ojos locos. Ojos que parecían mirarme directamente. Cuando finalmente llegamos al borde del pueblo, me volví hacia Tommy. No sé qué pasó allí, dije, tratando de mantener la voz firme, pero se quebró de todos modos. Pero no es normal. Esa gente, algo anda mal con ellos. Tommy no respondió al principio. Estaba mirando por la ventana, con el rostro pálido y profundas líneas de preocupación grabadas en su frente. Después de una larga pausa, murmuró, sí, lo sé. Hay algo extraño en ese lugar. No podría estar más de acuerdo. Todo el pueblo parecía estar escondiendo algún tipo de secreto oscuro, como si estuviera vivo de una manera que estaba lejos de ser saludable. Dejé a Tommy en su apartamento, pero no podía quitarme la sensación de inquietud. Mi cuerpo estaba físicamente exhausto, pero mi mente estaba completamente despierta, reproduciendo cada detalle de la noche. Los pasos, el hombre en la ventana, la tensión en el aire. No dormí mucho esa noche. Me acosté en la cama, las sábanas sacudidas, con los ojos bien abiertos mientras miraba el techo. El silencioso zumbido de la ciudad afuera no ofrecía ningún consuelo. ¿En qué me había metido? ¿Era todo esto solo una coincidencia o estaba sucediendo algo más siniestro? A la mañana siguiente, no podía dejar de pensar en ello. Tenía que volver, solo para asegurarme de que todo estaba bien, al menos, de que no había imaginado lo que había visto. Me parecía una locura, pero la idea de dejar ese cabo suelto colgando sobre mi cabeza me carcomía. Llamé a Tommy temprano para decirle que iba a volver a la casa. No dijo mucho, pero pude escuchar la vacilación en su voz. ¿Estás seguro de esto, Jim?, preguntó. Tal vez deberíamos olvidarlo. Pero no podía. Tenía que saber si había una explicación. Tal vez era solo una broma, o tal vez había una razón lógica para lo que vimos. Tenía que averiguarlo. Tomé mis herramientas y me dirigí de regreso al pueblo esa mañana. Mientras conducía, el paisaje se veía diferente a la luz del día. Todo parecía más normal, pero la inquietud aún persistía en la boca de mi estómago. Cuando llegué a la casa, todo parecía igual.
Los materiales de construcción todavía estaban apilados prolijamente en su lugar, y no había señales del hombre extraño de la noche anterior. Pero algo todavía no se sentía bien. El aire se sentía espeso, como si estuviera conteniendo la respiración, esperando. Entré, el piso crujió bajo mis botas. Parecía que nada se había movido desde que nos fuimos. Revisé el baño donde habíamos estado trabajando, la cocina, la sala de estar, todo estaba exactamente como lo habíamos dejado. Pero entonces escuché algo. Era débil, como un susurro, que venía del piso de arriba. Me quedé helada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho. El sonido no era el viento ni el de la casa al asentarse. Era algo más. Tragué saliva y subí lentamente las escaleras. Cada escalón crujía bajo mi peso. Cuando llegué al final de las escaleras, noté que la puerta de uno de los dormitorios estaba entreabierta. Nunca había estado así. La abrí con cautela y miré hacia adentro. No había nada allí. Pero entonces lo vi. Una sola huella, profunda y fresca en el polvo del piso, que iba desde la ventana hasta la cama. No necesitaba revisar la ventana. Sabía que el hombre había estado allí. Giré sobre mis talones y salí de la habitación, con el corazón acelerado. La sensación en la boca del estómago se intensificó. De repente, escuché el sonido inconfundible de una puerta que se abría detrás de mí. Mi cabeza se giró de golpe, pero no había nada allí. Había terminado. Tomé mis cosas y salí de la casa más rápido de lo que me había movido en mi vida. No me molesté en revisar nada más. Solo quería salir, dejar el pueblo atrás, olvidar la noche que había pasado allí. Mientras conducía de regreso, la sensación de pavor solo se hizo más fuerte, carcomiendo los bordes de mi mente. Había algo que no entendía sobre ese lugar, algo que no estaba bien. Sentí que estaba en una pesadilla de la que no podía despertar, un lugar donde la lógica y la razón parecían no importar más. No sabía qué estaba pasando, pero sabía una cosa con certeza: no iba a regresar. Y si alguien me preguntaba sobre ese trabajo, le diría que se mantuviera alejado. Algunas cosas simplemente no valían la pena el riesgo. Los días que siguieron estuvieron llenos de una extraña tensión de la que no podía deshacerme. Intenté concentrarme en el trabajo, en la rutina normal de las reparaciones y reformas del hogar, pero cada vez que mi mente divagaba, inevitablemente volvía a esa casa. Los extraños acontecimientos, el hombre de los ojos desorbitados, la extraña sensación que había estado flotando en el aire como una nube de tormenta. Sentí que había escapado por poco de algo mucho más oscuro de lo que quería entender. Pero no era solo la casa. El pueblo en sí había dejado una huella en mí. Algo no estaba bien y permanecía en el fondo de mi mente como una sombra. Empecé a cuestionar cada decisión que había tomado, preguntándome si me había perdido algo, si había pasado por alto algún detalle crucial que pudiera explicar lo que había sucedido esa noche. Entonces, una tarde, recibí una llamada. Era de Tommy. Su voz era urgente, casi de pánico. Jim, no te lo vas a creer, pero volví a esa casa. Pensé que tal vez solo estaba imaginando cosas, pero hay algo sucediendo allí. Te juro que no es normal. Necesito que vengas conmigo. No necesitaba más convencimiento. Fuera lo que fuese lo que me atormentaba, Tommy también lo había sentido. Algo no iba bien. Y yo ya no seguiría fingiendo que no era así. Regresamos juntos al pueblo, los dos nerviosos. Cuanto más nos acercábamos, más se me retorcía el estómago. El pueblo parecía el mismo de siempre, tranquilo, silencioso, aparentemente intacto por la extraña energía que me había invadido la última vez que estuve allí. Pero a medida que nos acercábamos a la casa, las cosas empezaron a sentirse diferentes. Las ventanas, que antes habían estado limpias y despejadas, ahora parecían sucias, cubiertas de una fina capa de suciedad, como si no las hubieran limpiado en años. La puerta de entrada, que había dejado cerrada, ahora estaba entreabierta. Tommy y yo intercambiamos miradas nerviosas, pero ninguno de los dos dijo una palabra. Ambos sabíamos que algo iba mal. Entramos y el aire me golpeó primero. Se sentía espeso, pesado, como si la casa estuviera conteniendo la respiración, esperando que sucediera algo. No dijimos nada.
Simplemente recorrimos las habitaciones, comprobando todo, pero nada parecía fuera de lugar. El polvo estaba intacto, las herramientas seguían donde las habíamos dejado. Pero había una sensación palpable de inquietud flotando en el aire. Entonces, en la cocina, lo vi, una mancha de algo oscuro en el suelo, como sangre seca. Tommy se detuvo en seco. «¿Qué diablos es eso?», susurró. No sabía qué era, pero la respuesta no importaba. Todo lo que sabía era que tenía que salir de allí. Pero antes de que pudiera hablar, escuchamos algo arriba, algo pesado moviéndose, pasos que no nos pertenecían. Me quedé congelada, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. «¿Hay alguien más aquí?», preguntó Tommy, su voz apenas por encima de un susurro. Negué con la cabeza, pero estaba claro que ninguno de los dos lo creía. Ambos sabíamos que no estábamos solos. Los pasos se hicieron más fuertes, acercándose. Mis músculos se tensaron, listos para correr, pero algo me mantuvo clavado en el lugar. Ambos nos arrastramos hacia las escaleras, el piso crujió bajo nuestros pies, la casa pareció gemir en respuesta. Llegamos a la parte superior de las escaleras, la puerta del dormitorio todavía estaba entreabierta, como la última vez. Entonces, lo escuchamos, una risa gutural baja. Resonó por toda la casa, haciendo vibrar las paredes a nuestro alrededor. «¿Quién es?», gritó Tommy, con la voz temblorosa. No hubo respuesta, solo el sonido de algo moviéndose en la habitación oscura más allá de la puerta. No podía explicarlo, pero algo me estaba atrayendo hacia esa habitación, algo más profundo que el miedo, algo a lo que no podía resistir. Alargué la mano hacia el pomo de la puerta, pero Tommy me agarró del brazo. «No entres ahí, Jim. Tenemos que irnos. Ahora». Pero no pude. Mi mano giró el pomo y la puerta se abrió lentamente con un chirrido. Dentro, la habitación estaba oscura, salvo por una única luz que parpadeaba desde la esquina, proyectando sombras extrañas y largas sobre las paredes. Y allí, de pie en medio de la habitación, estaba el hombre que había visto antes, el de los ojos desorbitados. Su rostro estaba deformado por una sonrisa grotesca y sus manos estaban levantadas en el aire, como si nos hiciera señas para que avanzáramos. Ambos nos quedamos allí, paralizados por el miedo, incapaces de movernos, incapaces de apartar la mirada. El aire se volvió más frío y la sonrisa del hombre pareció hacerse más amplia, más malévola. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros con un golpe ensordecedor. Nos dimos la vuelta, pero no había nadie allí. Solo el sonido de nuestra propia respiración, entrecortada y rápida en el oscuro silencio. Corrimos. Y esta vez, ninguno de los dos miró hacia atrás. No dijimos una palabra mientras salíamos de ese pueblo, la casa se desvanecía detrás de nosotros. Ninguno de los dos podía explicar lo que habíamos visto u oído, pero ambos sabíamos una cosa con certeza: no íbamos a regresar. Y mientras nos alejábamos, sentí que se me quitaba un peso de encima, pero no podía quitarme la sensación de que lo que habíamos encontrado allí estaba lejos de terminar. Estaba esperando, en algún lugar, más allá de los límites de nuestra comprensión. Y temía que un día tuviéramos que enfrentarnos a ello de nuevo. El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso, la tensión aún era intensa entre Tommy y yo. Ninguno de los dos sabía cómo procesar lo que acababa de suceder. La casa, el hombre de ojos salvajes, la risa escalofriante y la presencia siniestra que parecía apoderarse de todo en ese lugar. Todo parecía una pesadilla, pero era demasiado real. Seguí repitiendo los eventos en mi cabeza, tratando de darle sentido, pero cada vez que creía entender, solo se volvía más confuso. No hablamos mucho en el camino de regreso, pero el silencio era más denso que cualquier conversación podría haber sido. Tommy no dejaba de mirarme y pude ver la misma inquietud reflejada en sus ojos. No necesité preguntar si él sentía lo mismo. Era obvio. Cuando finalmente llegamos a la ciudad, sentí una extraña sensación de alivio. Estaba de nuevo en un lugar que me resultaba familiar, incluso seguro. Pero sabía que lo que habíamos experimentado allí seguía conmigo. La oscuridad de esa casa, el aire opresivo y la presencia escalofriante de ese hombre parecían seguirme como una sombra. No podía escapar de ello.
Los días siguientes fueron confusos. Intenté volver a la rutina del trabajo, azulejos que colocar, paredes que pintar, pero no podía concentrarme. Mis pensamientos seguían yendo a esa casa, a esa habitación, al hombre cuyos ojos ardían con algo inexplicable. No podía quitarme la sensación de que había algo que me faltaba, alguna pieza del rompecabezas que lo explicaría todo. Entonces, una noche, recibí una llamada. Era Tommy. Su voz era frenética y podía oír el miedo en ella. Jim, está sucediendo de nuevo. Volví. Tenía que verlo de nuevo, pero ahora hay algo más. Algo peor. No sé qué hacer. Ya no se trata solo del hombre. La casa está cambiando. No necesitaba escuchar más. Sabía a qué se refería. Ese mismo sentimiento de terror, el que me había invadido con tanta fuerza antes, ahora tenía un nombre. Era algo que no pertenecía a mi entorno, algo que estaba vivo y esperando, algo que apenas había empezado a comprender. Sin pensarlo, tomé mi abrigo y salí corriendo de la casa, sin molestarme en despedirme de nadie. Sabía que ya no podía ignorarlo. La casa me estaba llamando, y esta vez tenía que enfrentarme a lo que fuera. Cuando llegué, el sol ya se había puesto y las calles estaban tranquilas. El pueblo, que me había parecido tan tranquilo cuando llegué aquí por primera vez, ahora parecía un lugar atrapado en el tiempo, como si el mundo exterior lo hubiera olvidado. Estacioné mi camioneta cerca del borde del pueblo y, cuando salí, el aire frío me golpeó como una bofetada en la cara. La familiar sensación de inquietud regresó de inmediato y no pude evitar mirar por encima del hombro, medio esperando ver al hombre de los ojos salvajes parado allí, observándome desde la oscuridad. Pero no había nadie. Solo el silencio y el peso de todo lo que ya había experimentado. Caminé hacia la casa, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. La puerta estaba entreabierta, como antes, y la empujé para abrirla. El crujido de las bisagras llenó el aire. La casa se sentía diferente ahora, más oscura de alguna manera, como si estuviera viva, respirando el aire de la noche. Entré y llamé a Tommy. No hubo respuesta. Caminé más hacia el interior de la casa. El aire era denso y sofocante. Las luces parpadeaban en el techo, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes. Todo parecía familiar, pero había algo extraño en ello. La habitación se sentía más fría, el silencio más opresivo. Entonces, lo escuché, un gruñido bajo y gutural. Resonó por toda la casa, proveniente de algún lugar profundo. Me congelé. Tommy, volví a llamar, pero mi voz fue tragada por la oscuridad. No esperé una respuesta. Me moví hacia la fuente del sonido, con el corazón latiendo en mi pecho. El gruñido se hizo más fuerte, más profundo, más resonante, hasta que sentí que las mismas paredes vibraban. Y entonces lo vi. La figura que estaba de pie en la puerta de la habitación que yo había evitado antes. El hombre. Sus ojos brillaban con esa misma intensidad salvaje y sobrenatural. Sus labios se curvaron en una sonrisa que me heló la sangre. «Has vuelto», dijo, con voz baja y ronca, como si no la hubiera usado en años. Di un paso atrás, pero no podía apartar la mirada de él. Era como si estuviera atrapada en una especie de trance, atraída hacia él a pesar de que todos los instintos de mi cuerpo me gritaban que corriera. «No deberías haber vuelto», susurró. «Ahora, nunca te irás». Antes de que pudiera responder, algo se movió detrás de él. Sombras, oscuras y cambiantes, arrastrándose por las paredes como si estuvieran vivas. Se estiraron y se retorcieron, extendiéndose hacia mí, hacia la puerta. Me di la vuelta y corrí. No me detuve. No pensé. Simplemente corrí, mis pies golpeando contra el suelo, mi corazón acelerado, mi respiración entrecortada. La casa parecía estirarse, el pasillo se hacía más largo, la puerta más lejana, pero no me detuve. No podía. Tenía que salir. Cuando finalmente atravesé la puerta principal, jadeando por aire, no miré hacia atrás. No necesitaba hacerlo. Sabía que algo estaba detrás de mí, persiguiéndome, pero no me importaba. Simplemente corrí. Y mientras me alejaba,
El pueblo desaparecía en mi espejo retrovisor. Me hice una promesa. Nunca regresaría. No importaba lo que pasara. No dormí esa noche. La adrenalina todavía corría por mis venas, y cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos brillantes del hombre, las sombras retorcidas y el gruñido que parecía reverberar en mi mente. Era como si la casa, el pueblo, estuvieran de alguna manera grabados en mi memoria, imposibles de borrar. A la mañana siguiente, no podía quitarme la sensación de que algo me había seguido, algo que aún no había terminado conmigo. Intenté seguir con mi rutina habitual, trabajo, reuniones, llamadas con clientes, pero siempre estaba mirando por encima del hombro, sintiéndome constantemente observada, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no debería estar allí. Sabía que no podía ignorarlo, y tampoco quería hacerlo. El rostro de Tommy, pálido y aterrorizado, apareció en mi mente. Él también había sido parte de esta pesadilla. Y si lo dejaba pasar ahora, me perseguiría por el resto de mi vida. Entonces, decidí hacer lo que debería haber hecho antes. Fui a las autoridades locales. La policía se mostró escéptica cuando les hablé sobre el hombre y los extraños eventos en la casa. Habían escuchado rumores, por supuesto, susurros de cosas extrañas que sucedían en el pueblo, desapariciones extrañas, personas que se habían esfumado, pero nadie había presentado pruebas sólidas. Dijeron que lo investigarían, pero me di cuenta de que no me creían. Dijeron que era un pueblo pequeño, lleno de personajes extraños y folclore antiguo. Me dijeron que el hombre que había visto probablemente era otro excéntrico local, probablemente inofensivo, aunque su comportamiento fuera inquietante. Hicieron que pareciera que me lo había imaginado todo. Pero en el fondo, yo sabía que no era así. No se trataba de un simple anciano que vivía en una casa en ruinas. Estaba a punto de salir de la estación cuando recibí una llamada de Tommy. Su voz temblaba y había una urgencia en sus palabras. Jim, no te lo vas a creer, pero la casa desapareció. Desapareció por completo. Volví y no quedó nada. Se me heló la sangre. ¿Cómo que desapareció? Quiero decir, no está abandonada. Es como si nunca hubiera estado allí. No hay nada más que un terreno vacío. Sin cimientos. Solo tierra y maleza. Me quedé paralizada por un largo momento, las palabras resonando en mi cabeza. No podía ser. Acababa de estar allí. No era posible. ¿Qué estás diciendo, Tommy? Digo, es como si la casa nunca hubiera existido. Pero sé lo que vimos. Sé lo que sentimos. Salí corriendo de la estación, con el corazón martilleando en mi pecho. No podía ignorar esto. Tenía que verlo con mis propios ojos. Cuando llegué al pueblo, el aire se sentía diferente. Más pesado. El silencio que se cernía sobre el lugar era casi sofocante. Estacioné mi camioneta al costado del camino y caminé hacia la casa, si es que aún estaba allí. Mi estómago se retorció de inquietud. Al acercarme al lugar, pude ver que Tommy tenía razón. No había nada allí. Ninguna casa. Ningún cimiento. Solo un lote vacío, como si lo hubieran borrado de la existencia. Era como si el recuerdo mismo del lugar hubiera sido borrado. Me volví hacia Tommy, que estaba de pie a mi lado, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. No podía hablar, y yo tampoco. Era demasiado irreal. Esto no tiene sentido, susurré. No, asintió Tommy, su voz apenas audible. Pero no estamos imaginando esto. Ambos lo vimos. Lo sentimos. Fue real. Nos quedamos allí parados por un largo tiempo, sin saber qué hacer a continuación. La casa había desaparecido, pero la sensación de terror que la había invadido aún persistía. Parecía que nos habían arrebatado algo que no podíamos comprender. El hombre, las sombras, la sensación de ser perseguidos, todo seguía con nosotros. Jim, dijo Tommy con voz temblorosa. ¿Crees que realmente se acabó? No tenía una respuesta para él. No creía que se hubiera acabado. Pensé en las cosas que había sentido, en cómo la casa parecía estar viva, en cómo todavía podía oír el gruñido resonando en mi cabeza. El lugar había sido más que una casa. Había sido una puerta, un lugar donde algo había estado esperando.
Y ahora que se había ido, no creía que lo que fuera simplemente se hubiera desvanecido con él. Sin embargo, asentí, porque sabía que no había una respuesta fácil. No había forma de explicar lo que había sucedido y no había forma de deshacerlo. La casa podría haber desaparecido, pero el recuerdo de ella, el terror, el hombre retorcido de ojos salvajes, las sombras, nunca me abandonaría. Dimos media vuelta y nos alejamos, el pueblo se desvaneció detrás de nosotros. No podía quitarme la sensación de que, fuera lo que fuese lo que habíamos visto, no habíamos escapado de ello. Nos había marcado. Y no estaba segura de si eso significaba que era el final, o si era solo el principio.